La charla que vamos a desarrollar el día de hoy es cómo buscar información para una charla ortopédica. Las conferencistas, nuevamente las presento. Claudia Medina, ortopedista y traumatólogo, magíster en educación, faculty AO, miembro Scott. También está con nosotros en Socora y en Socot. Y Laura Arzuza, de la Universidad del Norte, enfermera magíster en epidemiología y especialista en neurología y neurocirugía, también conocida acá en nuestra ciudad, compañera de la universidad. Bienvenida Laura y Claudia, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y siendo las 7:31, el micrófono es suyo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a toda la Junta de Socora por la invitación a dar esta conferencia con ustedes, que como bien lo dijo Carlos, se aplicó mucho en la última semana porque estábamos justo en el Congreso Nacional de Ortopedia. Mientras yo voy compartiendo pantalla, les voy a contar que la primera vez que Laura y yo dimos esta conferencia fue porque nos la pidieron unos estudiantes de medicina de acá de la ciudad. Ustedes, pues la mayoría saben que estoy en Barranquilla hace aproximadamente un año y nos la pidieron unos estudiantes de medicina y después de que la dimos con ellos, nos dimos cuenta que era una conferencia que tenía mucho público potencial en otros entornos y entonces, bueno, aquí estamos porque alguien de Socora nos contactó y nos pidió que diéramos esta conferencia para ustedes. Vamos a hablar algo acerca de cómo buscar información para una charla de ortopedia. Este es mi disclosure, no tengo ningún conflicto de interés que declarar con esta presentación. Ya había agradecido, pero por si apenas la gente se está conectando, muchísimas gracias a la Junta Directiva de Socora por esta invitación y por el ímpetu de hacer un webinar como estos, justo recién terminando el Congreso Nacional. Entonces, esto es una escena a la que nos vemos enfrentados con mucha frecuencia, ¿cierto? Que alguien se acerca a uno y le dice, haz una charla de tal cosa, esta parte mía la vamos a enfocar en que nos pidieron una charla de fracturas intertrocantéricas. Y yo quiero que cada uno piense cuando le dicen, oye, dame una charla de tal tema, ¿qué es lo primero en lo que piensa? Yo creo que todos pensamos en esto, ¿cierto? Uno le dicen, ¿dónde voy a buscar mis artículos? Me voy para PubMed, me voy para Google Académico, voy a buscar ChatGPT, me voy para OVID, las bases de datos de la universidad. Eso creo que es lo que generalmente pensamos todos como primer punto cuando nos piden que demos una charla. Pero si yo me voy a cualquiera de esas fuentes que les acabo de mencionar, y pongo fracturas intertrocantéricas, que eso fue que me pidieron que diera una charla, pues resulta que PubMed me saca 48.000 resultados y Google Académico me saca 43.000 resultados. Entonces, lo que queremos nosotras al final de esta presentación, especialmente al final de esta primera parte, es que ustedes sean capaces de enumerar 2 preguntas que se deberían hacer siempre antes de buscar información para preparar una charla de ortopedia. Y como segundo objetivo de esta primera parte es que van a analizar cómo se construyen los objetivos de una charla para que ustedes sean capaces de escoger la mejor fuente de información posible. Entonces, vamos con esa primera pregunta. Cuando a mí alguien me dice, por favor, haz una charla de fracturas intertrocantéricas, antes que pensar en bases de datos y en todo lo que les mencioné, yo tengo que preguntarle a quien me pide la charla, ¿para quién es la charla que me estás pidiendo que dé? ¿Quién va a ser mi auditorio? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un auditorio en el que hay estudiantes de medicina o un auditorio de residentes, especialistas o de instrumentadores, de fisioterapeutas e inclusive en algunas entidades ya nos piden a los médicos que demos charlas para el área administrativa, sobre todo con el objetivo de sensibilizar a las personas en la atención de los pacientes. Y cuando yo pregunto cuál es mi público objetivo, ¿qué es lo que yo tengo que saber de esas personas? Primero, ¿cuál es el nivel de conocimiento que esas personas deben tener del tema? Sin necesidad de yo hacer un test, ni un quiz, ni un examen, ni nada de eso, pero yo tengo la capacidad, de acuerdo al público, de poder vislumbrar qué cantidad de información tienen ellos del tema y cuál es el nivel de motivación que tienen esas personas para estar ahí sentadas escuchando la charla que yo les voy a dar.
¿Qué es lo que pasa con el nivel de conocimiento del tema? Si yo doy una charla muy general a un público que es muy experto, o si me pasa lo contrario, si yo doy una charla muy técnica a un público que no sea experto, el único resultado posible es que el público va a estar aburrido. El público no se va a conectar con lo que yo le voy a decir porque el nivel de conocimiento o es muy poco para lo que yo estoy diciendo o es mucho y estoy diciéndoles muy poca información. Y después de saber la parte de conocimiento, ¿qué es lo que pasa con la motivación? Porque tengo yo que tener en mente lo de la motivación. Porque independientemente de qué personal sea el que yo voy a tener en mi charla, la motivación de las personas cambia si yo estoy en una actividad que es eminentemente académica, si estoy en una actividad comercial, si las personas que están ahí tienen el nivel de conocimiento requerido para lo que se supone que yo voy a hablar, si las personas están ahí sentadas porque quisieron sentarse, como ustedes hoy que están aquí conectados porque quieren, porque creo que a ninguno le están obligando a que esté aquí sentado, es diferente la motivación si yo estoy porque yo quiero o si yo estoy obligada porque mi hospital o mi universidad me lo exige, o si es una actividad pagada o no, si es una actividad que a mí me regalaron o si es una actividad que yo tuve que pagar para poder estar ahí. Todo eso influye en el nivel de motivación del auditorio y en el nivel de interés que tengan con el tema del que yo voy a hablar. Entonces, una vez yo conozco, sé qué personas son las que van a estar en mi auditorio para poder vislumbrar qué tanto conocimiento tienen y qué tanta motivación tienen, yo tengo que hacerle la segunda pregunta a quien me pide que dé la charla. Y es, ¿cuáles son los objetivos de la charla que me está pidiendo que yo dé? ¿Por qué son tan importantes los objetivos? Porque es que los objetivos son los que le ayudan a uno a aclarar cuáles son las metas de la conferencia, qué es lo que quiere el organizador del evento que yo hable durante esa conferencia. Porque si el público conoce los objetivos, sabe qué es lo importante de lo que yo voy a decir durante mi charla. Porque si estamos hablando de actividades académicas en una universidad o actividades que vamos a evaluar, cuando yo le doy los objetivos claros al estudiante, el estudiante sabe cómo lo voy a evaluar de manera objetiva y de manera efectiva, y asimismo puede enfocar de qué manera va a estudiar el tema. Y por supuesto que a nosotros como docentes tener los objetivos claros nos va a ayudar a escoger cuál es el material que vamos a utilizar y cuál es la técnica que vamos a utilizar para poder entregarle esa información al auditorio. Los objetivos deben tener tres condiciones, tres características. Uno, el objetivo debe ser una afirmación que es clara y es concisa. El objetivo debe describir una meta esperada y el objetivo también debe definir una habilidad o un conocimiento que va a tener esa persona que está ahí sentada. Eso es como si estuviéramos hablando de una actividad comercial, cuál es la promesa de valor que yo le estoy dando a las personas que están ahí sentadas escuchando lo que yo les voy a decir. Los objetivos no son una lista de temas. Es muy común que las personas confundan los objetivos con la lista de lo que se va a hablar durante la conferencia y no es una lista de temas. Los objetivos nunca se deben enfocar en el desempeño mío o en lo que yo quiero como conferencista, sino en el desempeño del público. ¿Qué es lo que yo le quiero entregar al público? Entonces los debo construir basados en las necesidades de ellos y no en las necesidades mías. Y los objetivos siempre se deben redactar utilizando verbos activos. El enumerar, definir, clasificar, comparar, que todos hemos utilizado, pero que con mucha frecuencia repetimos y repetimos y repetimos el mismo verbo en los objetivos. Entonces, hay muchas maneras de tratar de redactar los objetivos. A mí me gusta mucho utilizar la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom básicamente divide todos los procesos del pensamiento en dos niveles. Unos procesos que ha llamado los procesos cognitivos del orden inferior, que son los que están señalados en el cuadrito azul, que son las actividades básicas de pensamiento que empiezan con el hecho de que una persona sea capaz de recordar, no necesariamente tiene que entender lo que está diciendo, sino que es capaz de recordar. El segundo nivel, que es el nivel de comprender, que ya tiene un mayor entendimiento de lo que se está hablando. El tercer nivel, que es el que se encarga de las actividades de aplicar el conocimiento en algo. Hasta ahí son los procesos cognitivos del orden inferior. Y la taxonomía
tiene las otras tres líneas, que son los procesos cognitivos del orden superior, que incluyen actividades que son más elaboradas, que requieren mucho más conocimiento y más procesamiento en el pensamiento para poder hacer las cosas, que ya consisten en analizar, en evaluar y en crear. Eso se ha representado así en este cuadro, se ha representado en pirámides. A mí me gusta mucho utilizar esta pirámide, que es la que utilizan en algunas de las facultades de la Universidad de Harvard, pero hay muchas formas de hacerlo. Y básicamente, si ustedes ven, es un recuento de lo que les mostré antes. En la base está el hecho de que la persona sea capaz de recordar la información, le sigue que sea capaz de entender la información, le sigue que sea capaz de aplicar la información, que esos son los niveles de pensamiento, los niveles inferiores. Y la diferencia aquí en Harvard es que ellos la parte de los niveles superiores la catalogan en el mismo nivel, que es analizar, evaluar y crear. ¿Por qué les estoy yo contando todo esto? Porque cada uno de esos niveles tiene unos verbos específicos que uno debería utilizar para poder redactar los objetivos. Entonces, volvemos a que me pidieron una charla de fractura intertrocantérica, entonces yo pregunté, ¿cuáles son los objetivos de la charla que voy a dar? Y me contestan, por favor, haz una charla de las causas de falla de fijación en fracturas intertrocantéricas. Entonces, en 30 segundos quiero que piensen cómo redactarían ustedes ese objetivo. Causas de falla en fijación de fracturas intertrocantéricas. Yo me atrevería a adivinar que por ahí el 50% de ustedes puso este verbo. Que uno de los objetivos de la charla es entender las diferentes causas de falla de fijación en las fracturas intertrocantéricas. Entonces, cuando uno se traza los objetivos, los verbos que utiliza de alguna forma deben tratar de ser medibles, actividades medibles. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de las tres condiciones de los objetivos? Entonces, cuando yo utilizo el verbo entender, que con mucha frecuencia se utiliza, y ustedes lo ven en las presentaciones, pues entender es un poquito difícil de medir objetivamente. Entonces, les voy a empezar a dar algunos ejemplos con la misma charla de causas de falla de la fijación en las fracturas intertrocantéricas, pero para los diferentes niveles de conocimiento, que en el caso nuestro lo que aplicaría es que el nivel básico probablemente sea un estudiante de medicina, en los niveles intermedios están los residentes comenzando y en los niveles altos de pensamiento están los residentes que están terminando o las personas que ya son especialistas. Entonces, miren el ejemplo si estamos hablando del primer nivel, que es el nivel de recordar. Entonces, yo en ese caso puedo escribir que el estudiante puede describir las diferentes causas de falla en la fijación de una fractura intertrocantérica. Solamente es recordar la información. Aquí no tienen que entender ni explicar cada uno, sino que sean capaces de recordar cada una de las diferentes causas. Otros ejemplos de verbos podrían ser enumerar o nombrar. ¿Listo? Vamos entonces para el segundo nivel, que es entender, que es capaz de interpretar la información que se le está dando, que puede repetirla y que inclusive puede discutirla por lo menos la cantidad de causas de falla. Entonces, el estudiante podrá comparar las diferentes causas de falla en la fijación de las fracturas intertrocantéricas. Otros verbos que pudiera utilizar: clasificar, resumir. Hasta lo que llevamos aquí, quiero que vayan viendo cómo las posibilidades de verbos son tan grandes y tienen un sentido muy importante para poderlos escoger. Eso no es al azar que uno escoge los verbos, y que hay herramientas que pueden utilizar para que puedan diversificar sus verbos y no les queden repetidos y que realmente estén ajustados a lo que ustedes quieren hacer como objetivo de educación con sus estudiantes o con su auditorio cuando están dando una charla. Si hablamos del siguiente nivel, que este es el tercer nivel de los niveles básicos de pensamiento, es aplicar. Entonces, en la misma charla de causas de falla en fractura intertrocantérica, pero yo digo, al final de esa presentación, el participante podrá explicar las diferentes causas de falla en la fijación de fracturas intertrocantéricas. Otras alternativas para ese explicar: enseñar, diagramar, que en su nivel de pensamiento, que es el nivel más alto de ese nivel básico,
es lo que podría llegar a ser. Ahora, si estamos hablando de un nivel de pensamiento superior, un nivel de pensamiento un poco más alto, en donde están analizar, evaluar y crear, miren cómo van modificándose los verbos. Entonces, si estamos ante un auditorio que tiene esta capacidad ya de analizar, de examinar, de contrastar, uno podría decir que al final de la presentación, el estudiante podrá esquematizar las diferentes causas de falla en la fijación de las fracturas intertrocantéricas, y otros verbos que podría utilizar serían contrastar o sería integrar, o sea, enlazar unas con las otras porque ya tiene la habilidad para poder hacer eso. Si hablamos del nivel de pensamiento en el que ya el estudiante o el auditorio es capaz de evaluar, de hacer un análisis crítico de lo que está viendo, entonces el objetivo de aprendizaje puede ser, al final de esta presentación, ustedes van a poder justificar las diferentes causas de falla en la fijación de las fracturas intertrocantéricas y pueden utilizar otros verbos como criticar o como evaluar, porque ya en ese nivel de pensamiento van a ser capaces de hacerlo. Y en el último nivel de pensamiento, que es el nivel en el que las personas con la información que tienen son capaces de hacer inventos, de crear cosas, entonces probablemente uno puede construir un objetivo de aprendizaje como este. El estudiante va a poder construir una estrategia para disminuir el riesgo de falla en la fijación de fracturas intertrocantéricas. Ya la persona tiene tanta información, ya es capaz de comparar, ya es capaz de enlazar todo, que también es capaz de crear una estrategia y de crear alguna idea o alguna cosa nueva o de innovar con alguna idea. ¿Qué otros verbos se pueden utilizar aquí? Diseñar, proponer. Entonces, como ustedes ven, creo que podrían estar un poco sorprendidos porque de las cosas que en la experiencia que yo tengo haciendo educación médica, de las cosas que veo que le cuesta más trabajo a las personas es en redactar los objetivos de una presentación porque los confunden con una lista de temas o todo el tiempo ponen analizar tal cosa, analizar lo otro y analizar lo demás o describir, describir, describir y no se salen de ahí porque no tienen la concepción de que los verbos no se escogen al azar y que realmente redactar buenos objetivos de aprendizaje le ayudan a usted como conferencista, le ayudan a su auditorio, le ayudan a sus estudiantes en la universidad, lo ayudan a usted para calificar objetivamente también. Y por supuesto, ahora que estamos con tantas actividades digitales, pues hay una taxonomía de Bloom para las actividades digitales porque se utilizan muchos verbos ya para hacer construcciones online y para participar en actividades por internet. Entonces, hay taxonomía de Bloom para las actividades digitales y pueden encontrar una cantidad de verbos que se utilizan en ese ciberlenguaje ahora con todas estas actividades. Una vez han hecho todo eso que les acabo de contar, que saben quién es el auditorio para que puedan medir su nivel de motivación y el nivel de conocimiento, que tienen claro cuál es el objetivo de aprendizaje, y entonces cuando ustedes les dicen cuál es el objetivo, miran quién es su público, entonces se van a la taxonomía de Bloom y ustedes escogen el verbo que crean que más se ajuste al nivel de conocimiento que tienen las personas que ustedes van a estar ahí. Cuando ustedes ya han hecho todo ese proceso, van a lo primero que normalmente uno piensa, que es irse de cabeza a buscar artículos en las bases de datos sin tener ni idea realmente el objetivo de lo que está haciendo y por eso a veces se vuelve tan abrumador y como Carlos lo decía al comienzo, se abruma uno que si tiene 2, 3 conferencias y está haciendo una búsqueda de literatura tan amplias en una base de datos de estas, pues imagínense uno estar buscando entre 45.000 artículos que les mostré al comienzo, cómo uno va a decidir qué va a poner ahí y todo eso es por no tener enfocados cuáles son los objetivos de la presentación que voy a dar. Entonces, ¿qué queremos nosotras que ustedes se lleven de esta primera parte? Se tienen que hacer 2 preguntas cuando van a hacer una conferencia. Primero, ¿quién es el público que va a estar presente en mi conferencia para poder saber qué tanta experiencia o conocimiento tienen y qué tan motivados están? Y la segunda pregunta que se tienen que hacer es, ¿cuál es el objetivo de la charla que me están pidiendo que dé? Y hablando de los objetivos, recordar que tiene 3 características. Uno es que debe ser una afirmación clara y concisa, que define una meta esperada y que nos habla de una habilidad o un conocimiento que va a tener ese auditorio cuando yo termine de hablar. Teniendo claro esto, entonces uno se va para las palabras clave, ¿cierto?
Y ahí es donde Laura llega y hace su magia y nos habla todo lo de palabras clave, porque ella es mi coequipera en esta parte. Yo les hablo toda la parte desde el punto de vista de educación, y Laura, que es magíster en epidemiología, entonces les habla y los introduce a toda la parte de la epidemiología de esto. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Claudia. Excelente, la verdad. Este tema es súper importante en la búsqueda de información. Y bueno, me presento nuevamente. Yo soy Laura Arzuza. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes compartiendo parte del conocimiento que puede ayudarles a establecer una adecuada búsqueda bibliográfica para ortopedia o para una charla, que es el objetivo del día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, así más o menos se siente uno como cuando uno le dicen dónde buscar evidencia científica, y entonces en la cabeza de nosotros se nos ocurre tantas cosas, tantas preguntas, en un mundo de información, y se siente uno como abrumado por dónde empezar. Entonces, básicamente, lo que decía Claudia, es importante el objeto de la búsqueda o los objetivos de la búsqueda. Es la primera parte que tenemos que establecer. Segundo, lo que ella decía, palabras claves, y ahora les voy a explicar por qué son importantes esas palabras claves. Luego, utilización de los operadores booleanos, luego los bloques de búsqueda. Estos son los ítems de mi charla de hoy. Entonces, las palabras claves. Las palabras claves son indispensables y se llaman así porque son una llave que le abren a uno el saber. En este momento, en la literatura científica se encapsula en estas palabras. Son descriptores o expresiones que representan los contenidos de un documento. Entonces, ellas abren el mundo de conocimientos de toda la biblioteca digital científica que existe en el mundo. Entonces, no es lo mismo buscar con un término común a buscar con una llave. Es como cuando usted tiene su celular, tiene un PIN o tiene una huella o tiene una clave especial, y solamente puede usted acceder a todo el contenido de su laptop, de su celular, únicamente si tiene la clave. Entonces, si nosotros aprendemos las palabras claves, créanme que esta parte es tan importante que se va a facilitar todo el tema de buscar una charla o buscar toda una información de la mayor evidencia científica concisa y contundente que queremos lograr para una charla. Pero para saber cuáles son esas palabras clave, es importante saber que no son términos normales, que no se deben usar verbos en infinitivo, ni participios, ni adverbios, ni adjetivos, sustantivos. Y ahora yo les digo dónde buscar esos sustantivos. No se deben usar expresiones generales como, por ejemplo, análisis, palabra clave. Pues no, análisis es de todo y nada. Pacientes, investigación, son términos generales, no se deben usar, ni tampoco las siglas como la ONU, OMS, MinSalud. Entonces, para eso, para nosotros encontrar las palabras claves, existe un tesauro que se llama el tesauro DEX y tesauro MESH. Entonces, nos va a quedar claro que nosotros, el tesauro, ¿qué significa? El tesauro es una palabra que traduce que es un tesoro. El tesoro DEX y MESH son son unos términos que están hechos por la biblioteca de la librería de medicina, donde ellos tienen todos los términos que se utilizan para establecer los términos médicos de búsqueda. Entonces, por eso, por ejemplo, las palabras claves de los términos MESH, que significa es el encabezado de los temas de medicina, está coordinado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Aquí se buscan las palabras claves, pero se buscan solo en inglés. Y ella nos ayuda, se conecta con PubMed y con Cochrane. Entonces, aquí nosotros podemos buscar, entrando a este link, a cuál es la palabra clave en inglés que me conecta con el mundo digital de la Biblioteca Nacional más importante del mundo. Entonces, para eso es importante que me arroje cuál es la palabra clave según estos términos. Existen otros descriptores para las palabras en español, en inglés, portugués y francés, que se llaman los términos DEX, que están desarrollados también con base a los términos MESH,
pero son descriptores de ciencias de la salud y nosotros podemos buscar allí términos en nuestro idioma original, por ejemplo, en este caso español, y nos ayuda muchísimo a encontrarlo. DES está conectado, es de la Organización Panamericana de la Salud, pertenece al Centro Latinoamericano y del Caribe de la Información de Ciencias de la Salud, está conectado con la Biblioteca Virtual en Salud y se hace la búsqueda en los 4 idiomas: inglés, español, portugués y francés. Entonces es importante, ahora les voy a hacer un pequeño ejemplo y nos vamos a ir a cómo hacer la búsqueda de estas palabras claves. Entonces, como decía Claudia, es importante, si ya yo tengo mi objetivo, tengo que redactar mi pregunta de investigación. Antes de empezar las palabras claves, le quiero hacer esta pequeña introducción. Tengo que tener una pregunta de investigación. Por ejemplo, en mi ejemplo, en pacientes adultos con osteoartritis de rodilla moderada, ¿verdad? Si es efectiva la inyección intraarticular del ácido hialurónico comparado con la inyección intraarticular de corticosteroides para reducir el dolor y la función articular a los 6 meses. Esa sería una pregunta que yo me haría, pero yo la tengo que desglosar en pico y yo pues más adelante, cuando tengamos más tiempo, vamos a utilizar esta estrategia que me dice P, que es pacientes. Entonces, si yo tengo una pregunta que me habla de adultos con osteoartritis, mi población son adultos con osteoartritis moderada. Cuando voy a responder qué es la intervención, voy a virar qué es la inyección intraarticular de ácido hialurónico y la voy a comparar su efectividad con la inyección intraarticular de corticosteroides y el resultado es el dolor o rango del movimiento a los 6 meses. Esto es la introducción para que yo tenga claro qué es lo que voy a buscar. Y aquí yo voy viendo cuáles son unos términos muy claves que tengo, que aunque no me sé los términos MES y los términos DES, si yo tengo esta pregunta pico, ya yo voy viendo palabras claves, como por ejemplo, adultos, osteoartritis moderada, de osteoartritis de rodilla. Voy a tener claro que tengo que buscar inyección intraarticular de ácido hialurónico y corticosteroides, ¿verdad? Más unos desenlaces. Entonces, todo este conjunto de cosas que tengo claro que voy a buscar se constituyen en el inicio de mis palabras claves. Entonces, con eso, yo traduzco, lo puedo hacer directamente en la página de MEX, que me da el término en inglés, o pues yo pues lo puedo utilizar la traducción o el conocimiento que tengo y conseguirlo, convertirlo en inglés para utilizarlo, que es donde se arrojan mayores cantidades de búsquedas cuando nosotros utilizamos el inglés. Entonces, cuando por ejemplo yo hice la búsqueda aquí en el ejemplo de la palabra clave osteoartritis, en el término MESH me arroja que la palabra clave es osteoartritis de rodilla. En este término yo busco y quería colocar, le coloqué en esta diapositiva qué significa, porque esto me lo arroja y yo es importante porque yo con esto me puedo dar cuenta si eso es lo que realmente yo quería buscar. Y debajo pues existen una serie de subtemas, de subtipos que me dicen, bueno, ¿usted qué quiere saber de la osteoartritis de rodilla? Pues transfusión sanguínea, la epidemiología, la etiología, la genética, la patología, la fisiopatología. Todo esto, esos son subtemas que tienen que ver con esta palabra clave. Entonces, osteoartritis, cuando la buscamos en los términos MESH, me arroja que es el término. Y en los términos MEX, ellos me hacen como un árbol de mayor a menor, de dónde sale esa palabra. Y me dice que, por ejemplo, viene de articulación, de osteoartritis. Me sale como las categorías de enfermedades, de la categoría de las enfermedades musculoesqueléticas, de las enfermedades de la articulación, artritis, osteoartritis de rodillas. O sea, todo el árbol que tiene que ver con el inicio de esa patología. Entonces, esto es una llave súper importante porque me va a llevar al mundo de la biblioteca y de artículos más importantes que existen en medicina que tienen que ver con osteoartritis. Entonces, cuando yo busco en PubMed, con esta palabra clave, me hable el tesoro de toda la información de mayor evidencia científica que existe sobre este tema. Voy a encontrar artículos
el filtro que yo le quiera colocar, de los últimos 10 años, de Latinoamérica, de Europa, del mundo, en adultos, pues me va a colocar todo. Entonces, esto me permite a mí tener la mayor evidencia científica. Entonces, ya teniendo claro cuáles son mis palabras claves, como las que yo dije, ahorita yo les voy a dar un link para que podamos mirar cómo se buscan. Entonces, voy a utilizar, ya teniendo esas palabras claves buscadas en los términos MES, voy a combinar esas palabras claves con unos operadores que se llaman operadores booleanos. Y se llaman así porque nos permiten unir esas palabras claves con los términos and, or y not. Cuando yo le coloco and, por ejemplo, estoy diciendo que yo quiero reducir y especificar la búsqueda. Yo quiero decir osteoartritis y en personas adultas, o sea, estoy incluyendo, estoy limitando que no es osteoartritis en todo el mundo, sino en adultos, por ejemplo. O entonces voy a decir otro sinónimo que tenga que ver con la osteoartritis y no voy a excluir, por ejemplo, osteoporosis, osteomelitis, bueno, cualquier otra cosa, patología que yo quiera excluir. Entonces, por ejemplo, ya yo aquí tengo los términos. Miren que con base a la pregunta PICO, que ya yo establecí mis preguntas, puedo construir, por ejemplo, mi bloque de búsqueda. Entonces, osteoartritis es un término MES, más ácido hialurónico, más inyección intraarticular, más corticosteroides, más dolor, más rango del movimiento. Esas son las palabras claves. Si yo le coloco esas palabras claves a los buscadores bibliográficos, he encontrado la clave para tener la mejor charla del mundo. Entonces, esta es otra forma de buscar. Y bueno, aquí quería comentarles que ya teniendo nosotros claro nuestros términos normales, luego los convertimos en términos de palabras clave, luego los combinamos con los operadores booleanos y luego nos vamos a las bases de búsqueda. Entonces, las bases de búsqueda, las bases de datos, las dos más grandes principales fuentes de información se llaman pues el BBS y tenemos PubMed, ¿verdad? Pero ahora, miren, voy a decirles aquí rapidito que muchas personas de pronto confunden algunas cosas. Por ejemplo, las bases de datos son bibliotecas, o sea, son bibliotecas virtuales, bibliotecas digitales, donde está toda la información. Y una de las principales bases de datos se llama Medline, que pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esa biblioteca creó Medline, que es una base que tiene toda la literatura biomédica y para hacer la búsqueda allí se hace con los términos MESH. Luego existe otra base de datos que se llama Base, que es producida por Elsevier. Esa, pues, más que todo busca información de Europa. Entonces, para tener claro esa parte. Cochrane es una colección de datos que contiene, pues, diferentes evidencias científicas y también es su otra base de datos para buscar revisiones sistemáticas, ensayos clínicos. Scopus también es otra base de datos creada por Elsevier y tiene, pues, además, no solo de medicina, sino también tiene ciencias políticas, ciencias sociales, derechos, todo. Y esas son algunas bases de datos. Y esto que voy a presentar aquí son motores de búsqueda, que es distinto. O sea, los motores de búsqueda son aquellos que nos ayudan a buscar, son los buscadores que nos ayudan a buscar en las bases de datos que les acabo de mencionar. Entonces tenemos PubMed, por ejemplo, ahí nosotros podemos obtener resúmenes de Medline gratis. Es allí, pues, eso también está creado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, entonces se puede imaginar todo el mundo de información que hay ahí. ScienceDirect, por ejemplo, permite encontrar artículos de más de 3.800 revistas de ciencia, tecnología, medicina, pertenece al Elsevier. Ovid, ¿verdad? Que es muy parecido a PubMed. Él ofrece no solo acceso a Medline, sino que también nos da acceso a la base de datos de Embase, que es importante también a revisiones sistemáticas de Cochrane. Entonces, eso era como para aclarar un poquito ese tema de entre motores y bases de datos. Web of Science también es un motor de búsqueda y Google Académico que lo utilizamos bastante. Al respecto les quería decir que Google Académico es súper bueno, pero
pero no te ofrece una búsqueda avanzada, o sea, no te lleva al mundo de los mejores artículos top en medicina que necesitas. Entonces, Google Académico te puede llevar, pero no necesariamente son las revistas revisadas por pares de la mejor evidencia. Entonces, al respecto de las revistas de mejor evidencia, existe aquí, como para hacer un paréntesis, una manera de saber, ya teniendo toda esa estructura de búsqueda, saber cuáles son mis palabras claves, saber cómo combinarlas con los operadores booleanos, luego yo me voy a las bases de datos, utilizo mi motor de búsqueda preferido o lo que yo voy necesitando de acuerdo a lo que yo quiero hablar, pero también cuando ya encuentro los artículos puedo revisar qué artículo, cómo está rankeado ese artículo, y lo hago a través de Simago, que es esta plataforma que está aquí, me permite pues colocar el nombre de la revista y me sale esta estructura que vemos aquí, esta figura, donde por ejemplo esta es del Injury, y me permite saber en qué percentil está, en qué cuartil está mi revista. Por ejemplo, cuando yo hice esa clasificación, me dio las de los 2 últimos años anteriores hasta el 2022, 2021 y 2022, que es el cuadrito, no aparece el año, pero es 2022, el último cuadro, y dice que Injury hace publicaciones de emergencia, de ortopedia y de todo lo que tiene que ver con cirugía. Y si vemos, si nos colocamos en los 2 últimos cuadritos, vemos que para la emergencia, bueno, para aclarar, cuando están los cuadritos en verde significa que es una revista top, que es del cuartil 1, es de las 25 revistas, o sea, es de las el top de las revistas. Cuando está en el cuartil 2, se dibuja de color amarillo, significa que está dentro de las 50, rankeada entre el 50% de las revistas también top, no tan top como las anteriores, pero sí, y se dibuja de amarillo. El cuartil 3 se dibuja de naranja, está dentro de las 75, ¿verdad? Que son las mejores, cuando se pone de rojo, que no hay ninguna aquí en el Injury, es que está entre las que no tienen pues la mejor evidencia, pero están ahí en la publicación. Entonces, eh, volviendo con relación a emergencia, ella pertenece al cuartil 2, con relación a ortopedia también es cuartil 2, y miren que, por ejemplo, para cirugía pertenece al cuartil 1. Entonces, esto es importante porque estar buscando información en una revista que tiene cuartil 1 o estoy buscando el éxito. Es importante cuando ya hago la búsqueda tener en cuenta algunas cosas que no miramos de pronto, que se llama bibliometría. Ahí de manera importante, cuando uno hace la búsqueda, por ejemplo, en Scopus, en PubMed, ahí le dan a uno estos cuadritos y uno no sabe qué de pronto significa, y me dice, por ejemplo, el primer cuadro, que ese artículo o los artículos o lo que yo estoy buscando tienen el comportamiento de los años de 2019 a 2023, cómo va con relación al tema. Por ejemplo, lo del dato del autor me dice quién es el autor que más habla sobre, por ejemplo, sobre osteoartritis. Y, por ejemplo, me aparece el primero de San John. Entonces, ese es el autor, lo puedo buscar y me puedo referenciar con él, aparece su correo electrónico, le puedo escribir. Qué instituciones están haciendo más publicaciones o más investigaciones sobre un tema, también me da esa información cuando yo busco las revistas. Me da información de cuál es el país que más está investigando sobre el tema, me da investigación sobre cuáles son las áreas de la investigación que yo quisiera pues conocer al respecto. Y pues por último, les quería comentar que no podemos estar ajenos a que existe también la inteligencia artificial. O sea, nosotros, además de todo esto, ya casi la mayoría de los buscadores están migrando a conectar la IA. Dentro de toda esta búsqueda nos facilita un poco las cosas, pero pues no lo podemos negar, aún pues están en pañales, pero bueno, hay cosas que podemos manejar éticamente buscando de alguna manera. Por ejemplo, Research Rabbit, por ejemplo, nos sirve para tener una revisión sistemática, también Semantic Escolar. O sea, todos estos ya están conectados a la inteligencia artificial, les quería dejar, hay maneras de hacerlo y bueno, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como conclusión, importantísimo tener claro qué es lo que vamos a hablar, como decía, establecer los objetivos claros, como decía Claudia. La pregunta pico es súper sencilla, pero con ella yo me ayudo para encontrar mis palabras claves.
Luego lo busco en los términos DESH y MESH, luego voy a hacer una estrategia de búsqueda y como sexto, elegir las bases de datos con sus respectivos motores de búsqueda de datos. Entonces, pues le quería compartir por aquí. Bueno, no sé si hasta ahorita tienen alguna otra pregunta. ¿Puedes volver a colocar la foto donde están los motores, lo de inteligencia artificial, perdón? Ah, sí, ya, un momento. Ya, dame un segundo. Bueno, ya se la coloco con muchísimo gusto, pero para no perder aquí el impulso, para mostrarles, por ejemplo, que existe esta página espectacular que se llama Los Descriptores de Ciencias de la Salud. Esta Ya no es una estamos página... viendo, estamos No, viendo la presentación tuya, la última diapositiva, pero no estamos viendo lo que nos dices. ok. Dame un segundito. Tendré que dejar de compartir y volver a compartir. Ya. ¿Están viendo esta página? Sí. Ok, bueno, esta es una de las páginas. Este es el tesauro que se llama así, tesauro, nos lleva al conocimiento del tesoro de las palabras claves y se llama así, DESH y MESH. Estos son los descriptores de ciencia de la salud, pertenece pues a la Biblioteca Virtual en Salud de la Organización Panamericana que ya les había hablado. Y por ejemplo, yo aquí puedo buscar el término que yo quisiera encontrar, lo busco aquí y él me lleva a saber, yo coloco el término común y él me lleva, por ejemplo, a buscar qué quiero, ¿no? Aquí están los términos. Aquí entonces aquí me dice que el término, por ejemplo, para la osteoartritis de columna vertebral es este. Este es el término en español. También me lo da en inglés, también me lo dice en portugués, también me lo dice en francés y aquí yo lo voy, esa palabra la copio y la pongo en un buscador. O enseguida PubMed tiene la posibilidad de buscar el término allí y enseguida me lleva a los artículos científicos. Entonces, pues sí, le quería compartir esta parte. También esta es, por ejemplo, el buscador de PubMed. Aquí también puedo buscar los términos y armar mi estrategia de búsqueda. Bueno, y sé que como el tiempo nos apremia un poquito, entonces sí les voy a colocar aquí lo que me estaban solicitando nuevamente. No sé si queda, si lo estás viendo ahí. No, Laura, no estamos viendo la presentación, estamos viendo todavía lo de PubMed. Ya, bueno, entonces la voy a volver. Eso, ahora sí estamos viendo la diapositiva. Ok. Aquí están algunos de inteligencia artificial, también está ChatGPT también. Entonces, pues no sé qué quería saber de esta o quería... Era esa, ¿verdad, Fausto, lo que querías Sí, ver? no, impresionante esta charla. Yo agradezco mucho, Claudia, Laura, por la oportunidad de esto. Y te quería hacer un comentario de esta parte de inteligencia artificial. Por ahí mandé un link en alguna ocasión para alguien para que me dijera si esa información era real, donde no solamente puedes buscar el artículo, te hace además de eso la búsqueda en el periodo de tiempo que quieras, de los 10 últimos años, 5 últimos años. No conforme con eso, si no los quieres leer, te puede llegar a dar un resumen, Te hace un el resumen, resumen. Oh, resumen general de todo eso. Y la parte que me dio más miedo de todas fue la siguiente, que después que tienes el resumen, puede llegar a tener, o parafrasear, para los que no tengamos claro el término, es decir, cambiar un poco las palabras para que parezca un lenguaje más humano y prácticamente tenés una revisión sistemática allí, en un artículo, y todo lo hizo el sistema. Entonces yo sí. quería saber qué experiencias tenías de pronto con respecto a esa parte. Bueno, yo
Pues yo creo que uno como pues, que trabaja y que vive de la investigación, en mi caso, por ejemplo, uno tiene que utilizar, si no te vas quedando, o sea, la inteligencia artificial hace parte y vino para quedarse, o sea, y creo que nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que ser muy éticos también en lo que hacemos, porque en este momento pues apenas está regulando algunas cosas, hay que mirarlas con un lente pues bien, porque pues me ha pasado que algunas cosas que uno le dice que busque, no corresponde, no encuentro el artículo, no es, a veces no está, otros sí, entonces uno tiene que verificar, eso es importante, verificar, no creer todo porque hay cosas que no están bien. O sea, se necesita el ojo clínico que tú le pongas, también tu raciocinio y tu conocimiento para poder juzgar si eso es cierto o no. Pero, por ejemplo, mira, yo te voy a mostrar esto de ChatGPT. Aquí tengo, por ejemplo, la forma de cómo yo puedo buscar y tengo que verificar. Entonces, sí se puede hacer, pero tiene que uno saber los términos mesh. Si yo le voy a decir a la inteligencia artificial cualquier locura, mira, búscame esto y dame lo otro, pues obviamente también me puede sacar una locura. Tengo que saber, tengo que conocer de investigación, tengo que darle los términos adecuados para que él me pueda dar una información certera de lo que yo quiero. Sí, Y esto ahí, es muy cierto porque mira que uno al final, con la experiencia, como nosotros nos tocó buscar, bueno, Claudia Medina tiene más experiencia en esa parte, donde nos tocó buscar en directorios de revista a mano, paso a paso, nos tocó entender que habían revistas que sí vale la pena leer y hay revistas que no vale la pena. Ya veo que nos diste ahí por ahí un filtro y uno ya sabe en ortopedia que prácticamente la lista se resume como a 5 o 6 y de ahí prácticamente lo que uno se salga de allí es porque no tiene doble revisión, porque no tiene realmente una verdadera comparación y no realmente nota de que el problema es que no es que hay información, sino que hay mucha basura. Entonces ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Sí, además, en inteligencia artificial también ya hay muchas capacitaciones de cómo construir la pregunta para hacérsela a la inteligencia artificial para que te sí. conteste realmente lo que tú estás esperando. Y hay otra cosa muy curiosa que a mí me ha pasado, por ejemplo, con el ChatGPT, es que cuando le pido al ChatGPT que me hable de la última tecnología de tal cosa o de la última técnica para tal cosa, el ChatGPT me contesta, mi información está actualizada hasta en ese tema hasta el 2020, por ejemplo. 22, O ajá. sea, honestamente me contesta, está actualizada hasta el 2020, entonces hay un rango de tiempo que no va a estar en la información que tú estás obteniendo. Entonces, como bien dice Laura, eso obviamente hay un momento en el que tocará regularlo, pero eso crece a velocidad más rápida que las regulaciones, pero uno debe ser muy cauto en lo que pregunta de ahí y en la información que uno entrega de que sale de ahí, porque uno tiene que verificar que lo que le diga a uno la herramienta de la inteligencia artificial realmente sí esté ajustada a la realidad y no que uno se pare en un auditorio a decir locuras porque se las dijo el ChatGPT. Sí, claro, o sea, básico, o sea, y hay cosas que se las inventa ChatGPT. En estos días yo le estaba haciendo le estaba, hice una pregunta de, pues, los ratios, de los ratios, y él me sacó, por ejemplo, un término de razón de prevalencia. Yo le decía, ChatGPT, me estás diciendo locura. Ah, lo siento, perdóname, me equivoqué, fueron unos términos, pero sí, tienes razón. Bueno, fíjate, o sea, es decir, si yo no sé de investigación, yo puedo copiar todo lo que dice el ChatGPT. Aún somos necesarios los del método antiguo. Sí, total. Somos necesarios, sí, señor. Y bueno, la experiencia no se improvisa para nada, el conocimiento tampoco. Bueno, entonces fue un placer. No sé si tienen otra pregunta. Me encantó compartir lo que sé. Amo lo que hago. Me encanta el conocimiento. Me encanta buscar. Laura, tengo pues una inquietud, ¿no? Muchísimas gracias a Claudia y a ti por la excelente presentación. Eh, cuando nos regalan un poquito más de todo eso que saben, porque uno sabe, uno pues se da cuenta que este espacio, digamos que es corto para poder, digamos, eh, llegar como a todo ese conocimiento, porque realmente no es fácil. No sé si ustedes ofrecen algo
especial para los que nos queremos de pronto capacitar en esta área y de pronto si tienen pensado hacer algo más relacionado solo con la búsqueda de inteligencia artificial, porque yo estoy muy interesada en cualquier cosa que nos puedan ofrecer pues en este sentido. Sí, Jimé, nosotros realmente hemos visto que se nos exige tanto que hay que investigar y en las universidades, en los hospitales, todos tenemos la presión de hacerlo, pero amor no quita conocimiento y tenemos que reconocer que nuestras bases de investigación son muy malas. Entonces, creemos que parte de la desmotivación de la gente precisamente es por eso, porque se vuelve un reproceso y vuelva y haga y vuelva y repita y que me quedó mal y que me lo devolvieron porque no tienen las bases mínimas para poder construir una pregunta de investigación y a partir de ahí hacer una buena búsqueda. Entonces, sí, estamos terminando un proyecto con Laura de creación de un par de cursos básicos de investigación, o sea, 2 niveles de cursos de investigación precisamente para que la investigación esté como un poco más al alcance de toda la gente, que la gente entienda con tranquilidad cómo hacer la búsqueda, cómo leer el artículo, cómo buscar las revistas, cómo redactar los objetivos. Lo que yo les decía al comienzo, es muy común que la gente repita y repita los mismos verbos y si ustedes ahorita van y buscan taxonomía de Bloom, van a ver que los verbos son infinitos y que cada verbo realmente se relaciona con algo que debe tener coherencia con lo que yo quiero hacer en mi investigación, en mi presentación. Entonces, sí, la respuesta es sí, nosotras estamos terminando ya un proyecto para lanzar 2 niveles de investigación básica, porque nos parece que tenemos que repuntar como latinoamericanos investigando, pero necesitamos las herramientas para poder hacerlo bien y para poder aprovechar mejor el tiempo. Bueno, estamos muy pendientes entonces para más información. Muchas gracias por este espacio. Gracias por invitarnos. Con mucho gusto.